sueño, la felicidad, el retorno. No fue magia. Y él fue parte del equipo que transformó la realidad de 40 millones de argentinos. Habla para todo Ituzaingó el compañero Axel Kicillof. Compañeros, compañeras de Ituzaingó, me ha tocado desde que Macri llegó a la presidencia recorrer buena parte de nuestro país y de esta provincia, y tengo que decir hoy que estoy muy feliz de estar acá en Ituzaingó, porque en primer lugar hay lugares donde uno va y esa tristeza que tiene la gente sale directamente de la Casa de Gobierno o del municipio. En cambio hay lugares como Ituzaingó donde tenemos intendentes que se la bancan contra la política de Macri y contra la política de Vidal. Pero en segundo lugar, cuando Macri gana las elecciones allá por el año 2015, parece la prehistoria por el daño que han hecho día con día, por las noticias todos los días malas, una tras otra. Pero cuando ganó las elecciones desde el primer día, se planteó una meta central en la política. Y la meta central era que él gobernaba y del otro lado tenía una oposición que querían construir, visitando allá congresos internacionales, una oposición que pensaba exactamente lo mismo que él. Para tener esa oposición tenía un proyecto, y ese proyecto era que los que pensábamos distintos no estuviéramos por ningún lado. Empezó diciendo: los argentinos queremos un cambio, queremos otro país, los argentinos queremos tal cosa, tal otra, pensando que así, y con la persecución de nuestros dirigentes y con las botas instaladas contra cada una de nuestras manifestaciones, iba a conseguir que se apagara esa llama que en Argentina tiene esa llama que en Argentina tiene décadas, esa llama que en Argentina representa un país para todos, esa llama que representa en Argentina un proyecto de país con independencia económica, con soberanía política y justicia social. Esperaba que eso no estuviera en ningún lado. Yo vengo recorriendo todos estos meses el país y hoy estoy acá para que vea Macri, esa llama está más encendida que nunca. Esa llama es la del peronismo, esa llama es la del proyecto nacional, popular y democrático. Nos podrán perseguir, nos podrán amenazar, nos podrán tirar los jueces, podrán perseguir a Cristina Kirchner, pero vamos a seguir militando todos los días, porque no es por nosotros, es por todos los argentinos. Decían que no iba a quedar ninguno, somos miles y miles y miles en toda la Argentina. Compañeros y compañeras, vecinos de Ituzaingó, quiero decirles que hay mucha discusión y mucha autocrítica como piden en nuestro movimiento. Nos hemos pasado todo este tiempo preguntándonos qué pasó, qué hicimos, qué dejamos de hacer, si un sector, si otro, si el candidato, si el gobierno, qué fue lo que provocó
ese resultado electoral en el año 2015. Pero quiero decirles que a medida que va avanzando el tiempo, cada día, cada mes que gobierna Macri, yo estoy cada vez más convencido de que el factor central que hizo que esa elección la ganara Macri, quiero recordar, porque él habla como si hubiera ganado con el 90%, que ganó Macri por un punto, por 200 y pico mil de votos, pero hoy yo tengo la certeza de que esa elección la ganó básicamente en base a mentiras, a estafas, a decirle a cada uno lo que los focus group, Durán Barba, el marketing político, indicaba que había que decir. Y yo me pregunto si hay una figura en el Código Penal que se llama estafa y que es urdir toda una conspiración para sacarle algo a alguien. Quiero preguntarme si este pueblo no está en condiciones hoy de decir que bajo el sistema democrático vivimos la más grande estafa electoral que haya tenido memoria en nuestro pueblo. Por eso nos vamos a acordar de Macri, por eso nos vamos a acordar de Vidal, estafadores que han mentido para engañar a nuestra gente. Y vuelvo a eso porque hoy acá somos miles. Que no escape, pero sí, compañero. Pero quiero volver a ese punto, porque hoy somos miles, pero quiero hoy transmitirles que para que esto se termine, para que este gobierno no pueda reelegirse ni a través de él, ni a través de otro candidato de su espacio, o peor aún, de otro candidato del espacio nacional, pero que piense igual que él y esté dispuesto a hacer lo mismo, para que eso no pase, para que no gobierne más el neoliberalismo en la Argentina. Tenemos que volver a plantearnos la tarea de militar de forma tal que no quede un solo argentino que ha sido víctima, porque no lo traten ni como enemigos ni como contrarios. Los que votaron a Macri en su gran mayoría han sido víctimas también de esa misma estafa electoral. Por eso vuelvo a la campaña que hizo, porque la pregunta que tenemos que hacer a quien apoyó a Macri es por qué lo votó, y es importante esto, porque ahí tenemos que consiguió muchos votos de jubilados en la Argentina, sabemos que consiguió muchos votos de nuestros mayores. Entonces quiero recordar acá que es probable que algunos de ellos lo hayan votado porque Macri les prometía el 82% móvil, les prometía un aumento en sus jubilaciones. Y hay dos cosas que hay que mostrar. La primera que hay que mostrar es que cuando Macri llegó al gobierno, desde el primer día emprendió una guerra santa contra los jubilados de la Argentina, y no solo no le dio aumento, sino que llevó al Parlamento ese cambio de fórmula que representa una caída en lo que ganan los jubilados. Pero también, no contento con eso, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ponían el grito en el cielo en que usan la plata de los jubilados. Hoy se lo están timbiando
y se lo están metiendo ellos en el bolsillo. Por eso digo que hay que preguntarle al jubilado que lo votó, si lo votó por el 82% móvil y qué es lo que hoy le ha dado Macri. Compañeros y compañeras, no hay nada más cierto que una frase que nosotros conocemos bien: la única verdad es la realidad. Y como decía Perón, se puede decir una mentira, lo que no se puede hacer es hacer una mentira. Macri engañó a todos los jubilados y es nuestra tarea, nuestra obligación, hablar con todos ellos. No puede quedar un jubilado en la Argentina que vote a sus verdugos como Macri, como Vidal o toda esa familia. No puede quedar uno solo y es nuestra responsabilidad. Porque lo segundo es que en ese revoleo, hay una compañera que decía los medios, pero claro, porque no fue una estafa que se hiciera hablando en soledad y en cualquier lado. Estas cosas Macri las decía en los estudios de televisión, las decía en los diarios, y nunca había un periodista que le preguntara cómo, con qué plata. Nunca había un periodista que le dijera cómo, si vas a bajar los impuestos a los ricos, le vas a pagar más a los pobres, bajar el déficit fiscal. Nunca nadie le preguntaba nada. No fue una estafa, no fue una estafa improvisada. Fue una sofisticada, científica estafa, un movimiento, un proceso de manipulación de nuestra sociedad. Le han puesto en la cabeza, pero yo quiero decir que nosotros nos podemos ocupar de mostrarle a cada uno de los sectores, a todos ellos, lo que le prometieron y lo que les dieron. Pero en el revoleo no se nos tiene que escapar algo, que es que mientras ellos se pasaban diciendo mentiras, también largaban una campaña de desprestigio y persecución contra nuestro gobierno. Entonces a mí me gustaría que cuando hablen con alguno de esos jubilados, le digan también cómo estaba el país cuando recibimos en el 2003. Hacía 10 años que los jubilados cobraban 150 pesos. Pero también teníamos a un 30%, teníamos a 3 millones de adultos mayores que no cobraban, no un sueldo mínimo, no algo miserable, cobraban 0. Ese es el objetivo del neoliberalismo. Así impuso, así descartó a aquellos que no habían podido hacer los aportes porque no tenían trabajo, o que no habían podido hacer los aportes porque eran amas de casa. Después nos quieren venir a nosotros con feminismo. ¿Qué más feminista que reconocer que el trabajo de las amas de casa es un trabajo que merece una jubilación? De las compañeras que dejan su vida, tienen derecho a cobrar. $3 millones de nuevos jubilados. Recibimos una población desastrada. Recibimos jubilaciones congeladas por año. No tenemos que olvidar, pero tampoco tenemos que dejar que nadie olvide que ese desastre que encontramos, en lugar de quejarnos, llorar, echarle la culpa a los demás o hacer negocio para nosotros, teníamos ahí un presidente que se llamaba Néstor Kirchner y una presidenta que se llamaba Cristina Fernández de Kirchner, que se dedicó a darle una jubilación al 97% de los argentinos y a poner la jubilación más alta de América Latina. Y además erradicar el sistema privatizado que había del choreo de las AFJP. Hay que volver a decirlo, porque si no la gente va a pensar que estas cosas que hace el neoliberalismo son el único camino que hay. Yo les quiero decir que no es el único camino, sino que en Argentina y en Latinoamérica
Hubo gobiernos que en lugar de preocuparse por la suya, se preocupaban por la gente, se preocupaban por los que menos tenían y actuaban y hacían. Cuando nos dice que a los jubilados y llamado vudú. Preso político del gobierno de Macri. A esos jubilados que votaron a Macri precisamente, les pido encarecidamente que no los odien, que no los desprecien, sino que dediquen su tiempo a hablar con ellos, explicarles, persuadirlos, hacerlos razonar una y otra vez, porque es cierto que ellos tienen los medios de comunicación, las redes sociales, que tienen un ejército de trolls, que tienen periodistas extranjeros, que tienen al Fondo Monetario Internacional, pero nosotros tenemos la red social más poderosa del mundo, que se llama Militancia del Campo Nacional y Popular. Estamos en todos los centros de jubilados, en todos los barrios, en todas las fábricas. Esa red social de carne y hueso la vamos a usar para mostrar que también le mintieron para conseguir el voto. Hoy estuvimos con Alberto, con los comerciantes, con las pymes, también ese sector votó en buena medida por el gobierno de Macri. También a ellos les prometieron que la cosa iba a estar mejor. Fíjense que la campaña de Macri se basaba en tomar por dado lo que había. Podemos vivir mejor, no vas a perder ningún derecho. Tomaba como si estuviera sólido y firme lo que había, y también ahí hay que trabajar. Cristina lo hacía en sus discursos cuando le decía a los laburantes, a los argentinos, que el esfuerzo personal es importante, es esencial, pero no es todo. Cuando un desocupado en los 90 no conseguía trabajo, no era porque no se levantara a las 6 de la mañana, no era porque no le pusiera ganas o garra, era porque había una política económica de exclusión. Tienen que entender los argentinos que necesitamos que vuelva un Estado a favor de los que menos tienen, a favor de los desocupados, a favor de los laburantes, a favor de los jubilados, que el Estado no hace todo, pero da las oportunidades para que el esfuerzo personal valga. Tal vez no lo pudimos explicar antes, con dolor lo vamos a poder explicar ahora, porque también el comerciante, el pyme, pensaba que le iba bien solo por su esfuerzo. Claro que hay esfuerzo, claro que hay ingenio, claro que hay capital invertido, habrá todo eso, pero hoy tenemos un Estado que todas y cada una de las políticas que aplica va contra nuestra industria nacional, va contra nuestros comerciantes, va contra nuestro mercado interno. Eso que ellos dicen que pasa por la situación internacional, o por la pesada herencia, o porque vaya a saber qué eclipse solar, o qué tormenta, o qué pasó en Marte, siempre tiene la culpa otro según el gobierno. La culpa es de Vidal, la culpa es de Macri, ahí está la culpa, y le voy a mostrar que cuando ellos abren las importaciones, que cuando ellos suben la tasa de interés para la timba financiera, que cuando ellos ponen el tarifazo, están fundiendo nuestra industria, están fundiendo nuestro comercio. Pasó varias veces en nuestra historia, pasó con Martínez de Hoz, pasó con Cavallo y pasa hoy con Macri. Son los mismos programas, pero yo quiero decirles que es una oportunidad también para hablarle a esos sectores empresariales
que tal vez entonces pensaban que los salarios eran muy altos bajo nuestro gobierno, o que las jubilaciones eran muy altas, o que había mucha política social y que entonces generábamos vagos y generábamos problemas, y entonces ellos estaban del lado de la política de austeridad, de reducción del gasto, contra los sindicatos. Eso pensaban seguramente y por eso votaron a Macri. Ahora pueden ver que ese jubilado que cobraba una jubilación digna, que ese laburante que tenía un salario que le alcanzaba, que esa maestra y ese maestro que tenía paritarias nacionales, que todo eso que tal vez antes despreciaba, es hoy la demanda que le falta en su negocio, es hoy la venta que no puede hacer, es hoy lo que lo está haciendo fundir. Los famosos planes sociales, la famosa política de inclusión, no es solo para el que la recibe, es un instrumento de desarrollo. Ellos dicen que vamos a esperar el derrame, que primero tenemos que crecer y después se va a distribuir. Lo han dicho siempre y ¿saben qué? Pasan años de años y de años y nunca llega el momento de la distribución. Nosotros les mostramos acá que la cosa era al revés, que la mejor política de crecimiento es una política justa de distribución del ingreso, es la inclusión social. Eso en muchas partes del mundo se llama peronismo. La inclusión social es un instrumento de crecimiento. Primero hay que incluir, porque solo así se puede crecer. Hoy estamos en condiciones también de decirles que esos tarifazos salvajes vendieron que eran para terminar una crisis energética. Yo les pregunto, ¿cómo estamos de cortes de luz? Igual. ¿Cómo estamos de producción de petróleo? Peor. Los tarifazos no eran por un tema de déficit fiscal, de crisis energética, no eran por un problema de que no había suficiente inversión. Los tarifazos y por tanto en la retirada de los subsidios eran pura y simplemente para asegurarle el negocio a las petroleras, para asegurarle el negocio a ese ministro que estaba en el gobierno y al mismo tiempo era dueño y gerente de una petrolera privada. Y ahora lo podemos explicar mejor, porque no sirvió de nada. Para lo único que sirvió es para llenarle los bolsillos. Y decían, las tarifas están muy bajas. Bueno, han dolarizado las tarifas, cobran cualquier cosa y hoy los comercios cierran porque no pueden pagar la luz. Y la demanda que le falta a los comercios, la demanda que le falta a nuestra industria, se va por la canaleta de las ganancias y de la fuga de capitales, de las multinacionales, de los socios del gobierno. Ahí vamos. Voy a hablar de todo, Si me alcanza la voz voy a hablar de todo. Pero quiero pedirle de nuevo que se vayan de acá. Cuando se vayan de acá, les pido que se vayan con alguna idea, si les puedo dejar, con alguna contribución, con algún argumento, pero sobre todo con la convicción de que tenemos que usar nuestra fuerza de militancia para ir casa por casa, puerta por puerta, de nuevo y de nuevo, fábrica por fábrica, escuela por escuela, colegio por colegio, universidad por universidad. No va a hacer nadie ese trabajo si no lo hacemos cada uno de nosotros. Tenemos que discutir todas las veces que sea necesario, porque también entre los trabajadores
entre los trabajadores hubo bastantes a los que convencieron y a los que metieron dentro de la estafa electoral. Les dijeron que les iban a dar el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias. ¿Saben qué, compañeros? Y quiero dejarlo en claro, yo no estoy en contra de que durante nuestro gobierno nos reclamaran los laburantes pagar menos impuestos. ¿Saben por qué? Porque nuestro gobierno piensa que los laburantes tienen que ganar lo más posible. Cobramos un impuesto solo a los que más ganaban, pero más allá de eso, les dijeron que les iban a sacar el impuesto y ahora tenemos para decirle a todos los trabajadores de la Argentina que ganó Macri y al revés, en vez de sacarle el impuesto, antes pagaba 1 millón, ahora pagan 2 millones de trabajadores el impuesto a las ganancias y no puede quedar un solo trabajador que vote un gobierno neoliberal, no puede quedar un solo compañero trabajador que apoye a Macri y a Vidal, porque también hay que recordar que este gobierno que todos los días llora y se queja de la situación internacional, de lo que recibió, parece olvidar que en el año 2003 había 20 puntos de desempleo y nadie se puso a llorar por los rincones. Se pusieron los compañeros y compañeras desde el primer día a trabajar y a trabajar por la gente, y después de 12 años teníamos un desempleo de 6 puntos, llevamos al país a donde nadie pensaba, al pleno empleo, teníamos los salarios más altos de América Latina, teníamos paritarias libres, teníamos una clase obrera organizada. Hay que hablar con todos los trabajadores, con los jubilados, qué decir, con los estudiantes primarios, universitarios, con los investigadores. Dijo Macri que lo más importante era la tecnología, era la ciencia. No paró de sacarle plata a los científicos. Hoy tenemos un sistema universitario desfinanciado y devastado, docentes a los que le propone un salario de 15 puntos de aumento cuando la inflación de Macri, no me animo a decir, porque lo más bajo que puede ser son 40 o 45 puntos. Y dice Macri que el problema es de los líderes sindicales. Yo le quiero decir que ningún representante sindical del peronismo puede cerrar una paritaria que esté por abajo de la inflación. Esos son nuestros derechos. No estamos extorsionando a nadie ni boicoteando a nadie. Gobernabilidad es que la gente viva bien, que llegue a fin de mes, que se pueda ir de vacaciones. No es fantasía, son derechos. Son derechos. Vidal dice que... Le hicieron creer, que voy a vivir mejor. Pero Vidal, precisamente, decía, le prometió a las universidades que iban a tener más presupuesto. Miren cómo estamos, miren cómo estamos, miren cómo estamos, que la gobernadora decía una compañera ahí que miren, compañeros, compañeras, vinieron con el discurso, con el verso de que iban a mejorar a los docentes. La propia gobernadora durante nuestro gobierno tuvo el caradurismo de decir que un sueldo docente tenía que estar en 40 lucas, y cuando llegó al gobierno lo único que nos dice es que hay que desfinanciar a las universidades públicas porque los pobres nunca llegan a la universidad. En vez de andar mandando tweets
en vez de andar haciendo montaje de timbreo, podía probar e ir a ver las 17 universidades nacionales que abrió nuestro gobierno. Están llenas de pibes y pibas que por primera vez que su familia accede a la universidad. Podría probar también este gobierno. Miren, cada vez que pienso en un área me encuentro con una mentira de Vidal y Macri. Prometieron cuando sacaron el fútbol para todos hacer 3.000 jardines de infantes. ¿Saben qué? Hoy nos tenemos que conformar con que por lo menos, si no van a construir nada, que deje la gobernadora de cerrar las escuelas y las escuelas técnicas que ya existen, que ponga la guita para el mantenimiento. Es una política asesina la de no fijarse el estado de nuestras escuelas. Y ahí tenemos a Sandra y Rubén que murieron por falta de mantenimiento, unas muertes evitables. Compañeros, compañeras, los jubilados, los laburantes, los empresarios, los pequeños productores agropecuarios le dijeron hasta el campo, el famoso campo. Hoy está fundiendo la lechería, hoy está fundiendo la cría de cerdos, está fundiendo las peras y las manzanas, está fundiendo el vino ya en Cuyo. Todo esta política no beneficia tampoco a los pequeños productores agropecuarios que tienen este problema. Venden adentro y ahí es donde no hay demanda, y venden en pesos, y todos los insumos, el gasoil, los fertilizantes, la semilla, todo se lo ha dolarizado. Hasta los productores agropecuarios le mintió. Compañeros y compañeras, tenemos un gobierno que le ha mentido. Que le ha mentido a todos. Y tenemos el problema de la salud. Y tenemos la política asesina de sacar los remedios del PAMI. Y tenemos que un gobierno que se llenó la boca diciendo que la salud iba a mejorar. Acá en Itozaingó, hace 3 años, con el 95% de la obra terminada, no abre el hospital. Lo ha reclamado el intendente, lo reclamamos hoy de nuevo. Vidal, abrí el hospital de Ituzaingó, es un derecho, no es tuyo, no es tuyo, es del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Basta de joder con las cosas que son de la gente. Y entonces, podríamos recorrer todas las áreas de gobierno. Es un gobierno ausente, es una gobernadora que no está. Podría acordarse Vidal de defender a los bonaerenses de la política de Macri, pero al único que defiende es a Macri de la bronca de los bonaerenses. Es una gobernadora que no está, es una gobernadora a la que yo no llamo María Eugenia Vidal, la llamo María Eugenia Virtual, porque solamente anda por las redes sociales mintiendo que le interesan los bonaerenses y sus problemas. Compañeros y compañeras,
Vemos que lo que están haciendo con el dólar, con la deuda, es un verdadero desastre. Pero de nuevo, lo que les pasa no tiene que ver ni con Turquía, con la lira, con la tasa de interés de Trump. No tiene que ver con eso. Tiene que ver que siempre estas políticas dejan a un país totalmente desnudo en situaciones complicadas. Abrir las importaciones, dejar entrar y salir los capitales, convertirnos en parte de la timba mundial, obviamente le dan fragilidad a nuestra economía. Después, lo que vemos es que cuando hay un problema puede pasar algo en cualquier lado, pero no tengan ni la menor duda, la que más sufre es la República Argentina, porque a Macri se le ocurre abrir las importaciones cuando todos los países del mundo, incluso las potencias más avanzadas, están protegiendo su trabajo. ¿Saben qué? Son un corso a contramano. La historia dice que hay que hacer una cosa y sacan su librito antiguo y hacen lo contrario. Tienen que proteger nuestra industria, tienen que proteger la fuente de trabajo. ¿Cómo van a cerrar el Ministerio de Trabajo? ¿En qué cabeza cabe festejar cada vez que se cierra una industria? Y muchos preguntan, ¿qué va a hacer? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos cuando nos toque gobernar? ¿Qué haríamos cuando nos toque gobernar? Hoy una compañera, estábamos con Descalzo, y una compañera me dijo lo que en realidad es la más sana, la más poderosa y la más útil de las políticas económicas. Y yo lo digo hoy como un compromiso nuestro. Cuando volvamos al gobierno, lo primero que vamos a hacer es trabajar para devolverle a todos los argentinos lo que el gobierno de Macri se ha llevado y les ha quitado todos los derechos. Vamos a tratar inmediatamente de devolver todos los derechos, porque no es una dádiva, son derechos. Estoy pidiendo de nuevo que, como venimos haciendo en todos lados, más allá de la persecución, la estigmatización, las denuncias falsas, no bajen los brazos. Siempre el neoliberalismo hizo lo mismo: tratar de asustar, de aterrorizar a la gente para que no esté en la calle, y al mismo tiempo desprestigiar a los dirigentes para que el pueblo no tenga quien los represente. Pero nosotros tenemos que ver que a cada paso, como pasó con la enorme movilización de los universitarios, a cada paso cuando el gobierno trata de sacar un derecho, tiene que estar la gente en la calle para que no puedan hacerlo. Esa es la receta. La receta es la lucha, la movilización, la resistencia, la organización. Y por supuesto que estamos buscando la unidad. Por supuesto que queremos que todos los compañeros de nuestro espacio nacional y popular conformen un gran frente. Pero ¿saben qué? Ese frente tiene una condición: tiene que ser un frente opositor, no puede ser un frente oficialista un día y opositor el otro. Los que quieran oponerse están bienvenidos y están con nosotros. Los que quieran seguir ayudando a Macri están del otro lado, porque ¿saben qué? Todos pensamos que hay un 2019 donde tenemos que dar una alternativa para ganar las elecciones. Pero para que haya un 2019 tiene que haber un 2018. La unidad no es una unidad de las listas electorales, es una unidad como esta, en las plazas, en las calles,
en las fábricas, en la lucha con los que sufren al lado de nuestro pueblo. Ahí tienen que estar los dirigentes, no en los estudios de televisión, caminando y acompañando a los que sufren la política de Macri. Compañeros y compañeras, hay una sola receta para volver a gobernar la Argentina: militar, militar y militar. Compañeros, compañeras, vamos a volver a gobernar este país. Vamos a hacer una alternativa política en la provincia y en la Argentina. Vamos a seguir mostrando que el peronismo y el movimiento nacional tiene para darle al pueblo lo que el pueblo se merece, que es la felicidad, que es la grandeza de la nación, que son los derechos, que es la dignidad. Muchas gracias, compañeros. El aplauso enorme para él, el hombre de la transformación económica de la Argentina. Muchas gracias, queridos compañeros de esta plaza. Muy gracias. Buen retorno a sus hogares. Nos vamos a volver a encontrar, Dios mediante,